Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Con la máscara puesta todo el día. Me estoy dando cuenta de que me estoy volviendo una observadora neutral de los acontecimientos. No juzgo, observo e intento comprender el por qué una determinada persona actúa como actúa, qué expresión muestra y si parece sincera. Es realmente curioso comprobar que muchas veces somos nuestro peor enemigo a nivel emocional. Tomamos decisiones que nos benefician solo a corto plazo, suponiendo que este beneficio acabe llegando. Damos la impresión de estar siempre parcheando o previniendo desastres. Algunas personas, puede decirse, que por su forma de actuar y las decisiones que toman, se benefician claramente en lo económico o en el estatus social. Pero el aura de triunfadores en este aspecto no siempre va acompañado de paz de espíritu. Es muy triste que la alegría no pase de la boca, que no sonriamos con todo el rostro, sobre todo con los ojos, que son el espejo del alma. Algunas personas van siempre con la máscara puesta. Es triste, frustrante y cansado. ¿Podremos quitárnosla cuando estemos a solas? ¿Acabaremos identificándonos con lo que no somos? ¿Dejaremos que alguien nos llegue a conocer realmente? ¿Tendremos la fortuna de sentirnos aceptados y libres para poder expresarnos? ¿Tendremos la fortuna de amar y sentirnos amados? Es un gran desgaste energético mantener una imagen que no es la genuina. Algunas personas, literalmente, se pintan el rostro o se operan para camuflar sus rasgos. Todos llevamos en algún grado la máscara puesta. Hay muy pocas personas lo suficientemente valientes para ser auténticas. En mayor o menor grado nos sentimos vulnerables. Supongo que creemos que mostrándonos tal como somos, expresando libremente nuestras emociones y sentimientos genuinos, acabaremos dañados. Es pura inseguridad y miedo. Puede que no nos sintamos a gusto con nuestro físico. Esta sociedad que ha sublimado la importancia de la imagen tiene mucho que ver con ello. No aceptarnos nos baja la autoestima. Y sin ella no podemos sentirnos realmente felices. Como mucho, podemos sentirnos momentáneamente contentos. O no aceptamos el paso del tiempo. No aceptar la realidad es garantía de frustración. Puede que nos sintamos muy vulnerables porque nos sentimos débiles. Es por ello que nos pertrechamos tras una coraza, creyendo que esto nos protege de posibles enemigos. Es un disfraz. Es una sugestión. En realidad, somos los que somos sin la máscara. Me ha ocurrido algunas veces. Si por algún motivo
hablo con otra persona desconocida y sentimos que no hay hostilidad, es una sensación, nos atrevemos a quitarnos la coraza y descubrimos a otra persona encantadora, deseosa de relacionarse sinceramente con sus semejantes. Se establece una corriente de simpatía y hermandad que aumenta nuestra energía vital y nuestro optimismo. O puede que nos sintamos unas personas falsas, manipuladoras, egoístas, carentes de valores, y hemos de esconderlo ante nuestras potenciales víctimas. En todos los casos no nos aceptamos tal cual somos. Da igual el motivo, de ahí la máscara. Es muy triste no poder sentirte bien con lo que eres. Cuando la insatisfacción es tan y tan grande, quizá lograremos superarnos y mejorarnos. Que no nos aceptemos, que nos sintamos inseguros en la adolescencia, es comprensible, es la etapa del cambio. Pero una vez alcanzada la edad adulta, es muy preocupante. Nuestros rostros, dan igual las edades, tendrían que transmitir cómo realmente nos sentimos. Bondadosos, alegres, tristes, solos, fuertes, desesperados, angustiados, entusiasmados. Sentirse bien o mal no es ningún delito. Esconderlo nos priva de la posibilidad de compartir nuestra dicha o de recibir ayuda. Expresarnos es sinónimo de libertad y de propia aceptación, y es una sensación maravillosa. Sí, en el mundo hay personas depredadoras y amargadas, pero también hay muchas buenas personas. Para protegernos de unas, nos perdemos el contacto con las otras. Cuesta mucho que un niño no sea completamente sincero en cómo se siente. Por desgracia, es algo que vamos aprendiendo a medida que vamos acumulando miedo. Ver la tristeza, la soledad o el desespero en los ojos de un niño me provoca mucha tristeza. Todos le hemos fallado. Ver la bondad, la alegría, la ternura en los ojos de un anciano me provoca mucho respeto. Me resulta muy instructivo observar los rostros ajenos, tomar conciencia de en cuánto me identifico con cada uno de ellos. Sí, hay rostros muy bellos, que no tienen nada que ver con los estereotipos. Es la belleza de lo auténtico. No somos perfectos. Aceptarnos y estar en paz con nosotros mismos, cuando ya hemos superado la adolescencia, es algo que todos, lo hayamos conseguido o no, deseamos fervientemente. Cuanto más avanzo en mi camino, más valor le doy a los sentimientos y menos a las posesiones. Las posesiones son frías. Ninguna nos llega al alma. Al poco tiempo de poseerlas, perdemos interés. Cuando nuestro estado emocional depende de si podemos o no irnos de vacaciones, vestirnos a la última moda o poseer una gran casa, por ejemplo, hemos fracasado. Nos estamos anestesiando para no sentir el vacío que no sabemos cómo llenar del alma. Hay personas que valoran como su bien más preciado disfrutar de la compañía de sus seres queridos, compartir
penas y alegrías, abrazarse sinceramente, ayudar en lo que se pueda, sentirse comprendido y aceptado. Estos son los auténticos ricos. Estos sí que han realmente triunfado. La fría soledad no es su compañera. Por desgracia, hemos construido una sociedad de personas que se sienten solas. Nos sentimos muchas veces invisibles. Sentimos que no importamos. No tenemos a nadie con quien compartir nuestras carencias o nuestro día a día o nuestras alegrías. No tenemos a nadie que nos dé y nos deje darle afecto, sin darnos cuenta de que quizá hemos sido nosotros mismos quienes, por miedo a ser dañados, por miedo a no sentirnos comprendidos, nos hemos ido aislando. No, ya no juzgo, solo contemplo. Solo cada uno sabe el porqué de sus decisiones y cómo se siente. Detrás de cada rostro hay un alma. Cuando observo los rostros, intento conectar con ellas. Un buen comienzo es obsequiar con una leve sonrisa en la boca y en los ojos a toda persona que se cruza en mi mirada. El mundo puede ser un lugar mucho menos hostil si aprendemos a sonreír con la mirada. La sonrisa sincera nos predispone a abrirnos y a ser más receptivos. Ojalá llegue el día en que nadie necesite esconderse detrás de una máscara. Ojalá llegue el día en que ante un rostro que muestre dolor, siempre hay alguien que le consuele con un sincero abrazo. Nos sentimos solos porque nos comunicamos de mente a mente, no de alma a alma. La mente es fría, el alma es cálida. Pero nos han enseñado que confiar es malo, que ser bueno es ser tonto. Imagina vivir en un mundo donde no se necesiten máscaras, donde confiar, expresarnos libremente, mostrándonos tal como somos, no nos provoque miedo, donde el respeto propio y ajeno sea la manera de relacionarnos, donde mi libertad termina donde comienza la tuya, donde podamos dar y recibir afecto sincero, donde nos sintamos aceptados y no nos frustre ni se nos fiscalice por no ser perfectos. Imaginar es el primer paso para crear. Te agradeceré comentes y compartas mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.